¿Qué tal? Estamos esperando que nos presenten y ya empezamos. Que venimos de Málaga. Somos gente importante. ¿O no? No queremos generar ningún tipo de rivalidad hoy, por supuesto, pero... Ya viene el micro. Se lo va a poner. Va como... Bueno, pues buenas tardes. Como colofón final de este primer día de jornada, pues tenemos una presentación del libro Elemental, que lo van a hacer a través de una entrevista súper animada. Y os presento un poco a los personajes en cuestión, ¿vale? Alberto Moreno, que es el autor del libro, es terapeuta y docente universitario, además entre sus facetas pues también es divulgador y escritor. Se licenció en Psicología en la Universidad de Málaga y tiene pues, más de 20 años de experiencia trabajando en el ámbito clínico. Es fundador además del Centro de Psicología Elemental, que es un centro en el que trabajan también Javier y Ainhoa, que les acompañan en esta presentación del libro. Así que os animo a que lo disfrutéis y que aprovechéis después para hacer todas las preguntas que consideréis y que os acerquéis, que tienen aquí los libros para que le podáis echar un vistacito también y aprovechar para aprender, ¿vale? Pues os dejo con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como habéis podido comprobar, de Javier y Ainhoa yo soy Javier. Yo soy Ainhoa. Ella es Ainhoa. Y venimos esta tarde aquí a robaros un poquito de tiempo a todos vosotros, pues para hablar de un libro que tenemos la suerte de presentar aquí hoy en la Universidad Loyola, a la cual evidentemente agradecemos este espacio que nos da. Un libro que se llama Elemental, un libro que tiene el mismo nombre del centro donde trabajamos. Y bueno, aquí podemos ver a este lado, si veis allí un señor que hace como que lee mientras recibe una foto, a nuestro querido jefe y escritor, Alberto Moreno. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por la presentación tan generosa y respetuosa, desde el miedo como jefe que soy, no. Bueno, primero dar también las gracias a Loyola, a la universidad, por dar la oportunidad de tener un espacio de charla. Vamos a intentar hacer algo ameno, entretenido, que no sea un rollo, porque habitualmente cuando se habla de libros es un tostón y queremos hacer algo más dinámico. Y gracias a las que sobrevivís, ahí todos sois mujeres, porque a esta hora ya estaréis cansadas, me imagino, todo el día de jornadas. Y precisamente por eso creo que con más motivo hay que hacer algo que sea divertido. Eso va a ser su responsabilidad, yo voy a hacer de persona seria y ellos serán los que se encarguen de amenizar la tarde. Totalmente, y como esto se encarga, o sea, esto se trata así un poco de devolvernos una responsabilidad uno al otro, yo le devuelvo la responsabilidad a Ainhoa, por supuesto, de que va a ser la moderadora de esta charla que vamos a tener aquí esta tarde. Así que, Ainhoa, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bien, bien. Bueno, yo creo que para empezar es importante que os dé un poco mi visión de lo que es el libro. Porque creo que Elemental, lo veis aquí, no solo explica la mente, sino que propone un poco una forma nueva de pensar. Lo hace mezclando la parte más de ciencia, de divulgación y también un punto de hacernos reflexionar y pensar sobre las cosas que vamos leyendo. En un tono divulgativo y accesible, pero también muy profundo. Tengo aquí varias preguntillas apuntadas para Alberto, a ver qué nos va contando, porque quiero y creo que es importante que más que contaros qué hay de contenido como tal, de pues, el índice es este y este, que veáis un poco la intención de Alberto al escribirlo. Porque te pregunta también antes, ¿no? Cuando alguien te pregunta por el libro, ¿tú qué dices? ¿De qué va Elemental? Pues es una buena pregunta inicial y... Al minuto 20 ya. Es complicado porque cuando uno dedica mucho tiempo y energía a escribir más que 500 páginas, yo no sé cómo salieron tantas páginas, es complicado resumir o condensar exactamente de qué va el libro. Yo diría que intento dar una visión un poco más optimista del momento en el que vivimos, del ser humano. Intento divulgar sobre ciencia, muy para todos los públicos, aunque también es un tema muy recurrente, si el libro va para psicólogos, si es para público en general. Yo he intentado aterrizar, creo que es una responsabilidad de la ciencia, gran parte de las cosas que vamos sabiendo, que vamos conociendo por diferentes disciplinas, no solamente la psicología, neurociencia, antropología, sociología, biología, pues al público, que sea un conocimiento que nos sirva de algo, porque si no hay esa desconexión que muchas veces se habla de que hay mucha investigación, metaanálisis, pero no necesariamente se traslada al público general.
¿Y de qué va esa nueva visión un poco más optimista? Pues hay un tema, yo diría que la forma más sencilla de contarlo es que gran parte de lo que somos y a donde hemos llegado ahora, año 2026, se debe a algo que ocurrió que se llamó Ilustración, y hay una corriente muy potente, un movimiento que habla de una nueva ilustración, que es algo así como recuperar aquella brújula, aquella guía que nos sirvió para avanzar, para empezar a tener un conocimiento científico, a probar nuestras teorías, a dejar atrás pensamiento mágico, pero actualizarlo al siglo XXI, con todo lo que sabemos, con la tecnología que tenemos, y creo que además en esa nueva ilustración hay una posición muy clara, y es ver al ser humano no solamente como un ente conflictivo que entra en procesos de polarización, que tal vez hablaremos un poco más adelante. Hay todo tipo de confrontaciones, las redes sociales es algo que parece que actúa de altavoz, sino que también es poner el acento en toda la capacidad que tenemos para colaborar, para cooperar, para hacer grandes cosas que damos por hecho, porque efectivamente el foco está muy en lo negativo y tenemos la sensación, también gracias a algunos presidentes extranjeros, de que el mundo va a su apocalipsis total. Yo creo que eso sí que impacta, los tres que además pasamos mucha consulta y vemos mucha gente en clínica, sí que impacta en nuestra salud diaria. Tener la sensación de que te levantas por la mañana, de que las cosas están mal, de que el mundo va peor, es algo que no sale gratis. Totalmente. De hecho, hoy me decía mi madre, que ha tenido cita con el psicólogo, me decía esta mañana, lo primero que le he dicho fue que ayer en las noticias vi que si guerra, que si no sé qué, si cuánto, estamos en un mundo, creo, bastante conflictivo, y creo que este libro se encarga un poco de ordenar, cuanto menos, ¿no? Sí, de hecho a mí me parece también una muy buena herramienta para psicólogos que están, cuando estáis empezando, porque a mí, por ejemplo, mi experiencia más personal, cuando yo hacía terapia y estábamos formándonos, estábamos los dos juntos, y decía, a mí me falta como un marco, un contexto que me haga a mí hacer que cuando venga una persona yo sepa qué decirle, una parte de psicoeducación. Y creo que Elemental es muy bueno en eso, que une como diferentes temas para que tengamos diferentes opciones. ¿Cómo lo usas tú en consulta, el libro? ¿Qué partido le sacas? Al final, gran parte del libro nació de mi propia curiosidad. Hace tiempo que empecé esta es la historieta que cuento también en la introducción. Creo que a veces las cosas que salen bien tienen que ver con cosas que a nosotros nos importan, nos interesan, en las que investigamos, y luego muchas veces cuando pensamos en compartirlo, creo que de ahí sale algo a veces genuino. No sé si lo he conseguido, ya luego me criticaría eso, ¿no? Pero todo nació de mi curiosidad por aprender sobre fenómenos psicológicos que dábamos por hecho. Se habla de fenómenos como el aburrimiento, como la serendipia, se habla de fenómenos como la vergüenza y la culpa, como emociones muy potentes. Se habla mucho de la parte tribal del ser humano, de la parte de moralidad, incluso se habla de en el último bloque, de la nueva era en la que la IA y la tecnología también nos afecta. Entonces, todo nació de mi curiosidad y también un poco de la experiencia en consulta, de la cantidad de cosas que aprendes al final cuando ves un día tras otro a personas que se enfrentan a dificultades y utilizan diferentes herramientas. Yo diría entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que más utilizo en consulta o de qué me sirve todo esto? Yo creo que entender mejor todos nuestros sesgos, nuestra naturaleza humana, el por qué a veces entramos incluso de nuevo en confrontaciones o nos polarizamos, creo que entender mejor cómo funciona ese proceso mental nos ayuda a ofrecer alternativas, explicaciones más plausibles y no tan simplistas a veces a la gente que tenemos en consulta. O sea, que es algo como bidireccional, ¿no? Por un lado nace de tu curiosidad de trasladar cosas diferentes a consulta que puedas utilizar para ayudar a la gente, y también de, ostras, me he atascado en un caso, no sé por dónde tirar y le doy como una visión diferente o intento introducir un modelo mental diferente. Sí. Esta palabreja de los modelos mentales es un tema importante en el libro. Yo creo que al final, en gran parte, nuestra salud mental, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, felicidad, como queréis decirlo, tiene mucho que ver con la calidad de nuestros procesos mentales. Cómo pensamos, qué tipo de modelos mentales utilizamos, porque no hay ninguna forma desde cero de ver la realidad o de ver tu vida o tu día a día, sino que tenemos posicionamientos, todo el tiempo estamos posicionados y tenemos teorías y visiones para ver lo que nos ocurre. Entonces, yo creo que es importante que repensemos el tipo de modelos mentales que tenemos, cómo queremos ver las cosas, porque eso impacta, ¿no?, en nuestra salud. Y te traslado a ti, a Ainhoa, la pregunta. También nosotros, él lleva como más años haciendo terapia y es más viejo, como podéis comprobar. ¿Yo más viejo o vosotros más viejos? Nosotros si sumamos años, seguramente daremos más. Claro, muchas veces nosotros salimos tú has dicho que hicimos una formación juntos,
que estuvimos ahí aprendiendo a hacer terapia. Nosotros, no sé si lo hemos dicho, somos terapeutas sistémicos breves, pero nos damos cuenta, con la terapia, viendo gente y demás, nos damos cuenta que el modelo a veces se queda un poco corto. Y en realidad, en vez de empezar a buscar, y aquí es la pregunta que te traslado, otros modelos de terapia buscamos fuera de la psicología. Sí. ¿En qué cosas buscamos? Nosotros solemos buscar mucho, pues, como él ha dicho antes, mucho en neurociencia, incluso en filosofía, en diferentes ramas, me voy a quedar sin voz ahora, que nos proporcionan también, medicina, que nos proporcionan también ideas diferentes que podemos aplicar en consulta. Hay un concepto muy chulo, que lo menciono también en el libro, que algunas conoceréis, tal vez os suene. Se ha puesto muy en boga de nuevo el concepto de los polímatas, que son seres humanos que efectivamente curiosean o investigan sobre diferentes áreas. Y yo creo que a los psicólogos nos pasa un poco que a veces nos emborrachamos de teorías psicológicas. Hay tantos modelos de psicoterapia, yo no sé si la cuenta ya por más de 500 formas de entender los problemas humanos y cómo solucionarlos. Y yo llegué a un punto hace algunos años que pensé que no necesitábamos más teoría psicológica, sino tal vez fusionar y saber más sobre, pues eso, sobre biología, antropología, sociología, economía. Hay un montón de microteorías que son súper útiles, inyectarlas en consulta y como forma también de leer o entender qué le ocurre a la gente. Y el concepto de polímatas es un poco eso, es conectar diferentes disciplinas de conocimiento y tener una amplitud mental también se habla de una actitud de explorador, estar continuamente un poco en ese kaizen que dicen los japoneses, ese crecimiento continuo, en ir pues aprendiendo diferentes áreas. A mí ya me contaban también en la formación, la hice poco antes que vosotros. En el Cretácico, sí. Que cualquier cosa que supiéramos de la vida, incluso el hecho de viajar o conocer idiomas, o saber de cocina, o saber de cualquier deporte, o de cualquier... iba a ser útil en mi futuro como terapeuta. Parece que el hecho de que tengamos una gran variedad de áreas en las que tengamos conocimiento es interesante y nos salimos también un poco de ese concepto de psicología. Hay otra idea que se llama el conocimiento en T, que a lo mejor también lo conoceréis, que es algo así como entender que es interesante que tengamos un conocimiento profundo de algún área, que es la parte vertical de la T, pero que tengamos digamos que tengamos ideas, al menos básicas, sobre muchísimos temas diferentes. Es un poco esa idea de amplitud. El conocimiento en T es algo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo como una metáfora para entender que una cierta apertura mental, concretamente en consulta, no sé si estáis de acuerdo, es súper útil, porque al final gran parte de lo que hacemos tiene que ver con que nos ajustemos y encajemos con muchas personas diferentes que vienen. Eso tiene que ver con que tengamos muchas ideas también en la cabeza, ¿no? Y ese tipo de ideas, al final, ideas diferentes que nos podamos salir de la psicología. Pero al final, en cuanto nos ponemos a mirar dentro de nuestras ramas y empezamos a tener teorías cada vez como más intrincadas, y nos vamos a teorías como más pues, psicodinámicas o relacionadas con el apego, ostras, te puede intrincar en la salida. Y si cambiamos de disciplina, si nos vamos a la economía, a la medicina, a la filosofía, bueno, puede ser que encontremos algo más fácil para explicar el problema de la persona que de una salida mejor. Sí, de hecho eso me lleva mucho a la parte del libro, que a mí una de mis favoritas, que es la parte donde hablas de culpa y hablas de las diferentes emociones. Como un poco la posibilidad de mejorar las probabilidades de estar en tu mismo grupo y pertenecer. ¿Se puede leer el libro de diferente modo o tiene que ser en un orden cronológico, capítulo a capítulo? Sí, pues eso me lo suelen preguntar, porque el libro, de verdad, que no lo vi de perfil, pero bueno, ya digo que me pasé un poco. Y en realidad hay un bloque inicial que yo creo que es interesante, que es justo todo esto que estamos hablando ahora al principio, que es la nueva ilustración, el New Enlightenment, que yo creo que es interesante porque nos da un marco del que entender al ser humano un poco más allá de la psicología, como decimos. Hay muchas ciencias humanas, científicas, y creo que el primer bloque sí que es chulo leérselo, que son 3-4 capítulos, del tirón, y luego el libro está muy planteado, son 47 capítulos, para picotear, porque hay como temas muy diferentes. Hay bloques, se habla del pensamiento mágico, toda la parte incluso de supersticiones, de toda la cantidad de sesos que tenemos, de heurísticos, en los que a veces, bueno, es verdad que es muy útil que elaboremos teorías sobre todo, pero a veces nos equivocamos haciendo teorías. Se habla de la parte de moralidad, de la parte tribal, de los juicios de valor, se habla de toda la parte de confrontación, de polarización, algo que yo creo que es muy actual. También se habla de la parte de emociones, de cogniciones, entonces ahí es como que es verdad que se puede picotear un poco más. Sí, además son capítulos cortos, que se pueden leer bastante fácil. Sí. En Elementa, en el libro, utilizan mucho la parte de evolución como explicación para
decir cómo pensamos o por qué sentimos ciertas cosas. ¿Hasta qué punto seguimos funcionando como humanos más primitivos en un mundo moderno? Joder, eso es un buen tema y además yo creo que muchos de los que estáis aquí todavía en plena formación, que en realidad no os ha acabado uno de formar nunca, lo siento, es así, es una realidad. Creo que hay un efecto muy ansiógeno, o sea, no, es un agobio ver la cantidad de teorías, de formas de entender al ser humano. En la psicología está todo tan compartimentado que es un poco Torre de Babel. Es un gran problema que tenemos como ciencia, es que no hay algo que unifique de alguna forma una visión. Y yo creo que este gran problema que tiene la psicología se puede medio resolver, muchos todos están de acuerdo, en que el marco evolucionista puede ser un pegamiento muy interesante. Cuando hacemos lecturas pensando mucho más en nuestra biología, en de dónde venimos, en el porqué de muchos de los comportamientos que tenemos hoy en día, yo creo que encajan muchas teorías psicológicas y además, como digo, es un marco relativamente sencillo que creo que ofrece explicaciones bastante interesantes. Al final es una idea muy sencilla, lo llaman asincronías evolutivas, y es que si entendemos que no hay ninguna mutación genética en nuestro cableado en los últimos 10.000, 20.000 años, que no lo hay, o sea, somos iguales que los que todavía vivían básicamente antes de la agricultura, en pequeños asentamientos, cazadores recolectores, vamos, no hay mucha diferencia en cuanto a nuestra biología. ¿Qué ocurre? Que el entorno en el que vivimos, las sociedades con la complejidad que tienen, bueno, los lugares en los que vivimos no tienen nada que ver con ese tipo de entornos. Y ocurre una serie de desajustes, de asincronías. El ejemplo típico que se utiliza siempre, Javi es un poco bastante experto en ansiedad, es la ansiedad como una reacción de amenaza ante un peligro físico, que es algo adaptativo cuando es efectivamente algo que pone en riesgo tu vida. Ante esa situación es mejor que el corazón bombee sangre y que tengamos un casi ataque de pánico para salir corriendo o pelear y luchar y sobrevivir. Eso que es razonable, adaptativo y útil, una ansiedad que funciona, hoy en día es un problema. De hecho yo creo que vemos muchísima gente con ansiedad, de lo que más vemos en consulta, sí, porque no tenemos amenazas físicas, tenemos amenazas mucho más complicadas de gestionar, que es que tu jefe te vaya a echar, es que tengas que pagar la hipoteca o que estéis pensando en cómo hacer el próximo máster. Y es verdad que la activación, el cuerpo reacciona igual en ese cable evolutivo, reacciona como una reacción de amenaza, pero no es muy útil que haciendo un PowerPoint para un trabajo estemos casi perdiendo el conocimiento y bombeando sangre, no tienen demasiada utilidad. Entonces, vemos este ejemplo tan sencillo que el marco evolucionista nos da un enfoque interesante para entender, sobre todo incluso si no sé cuánta os queréis dedicar la parte más de clínica o de intervención directa, que al final en psicología casi todo, no todo, implica tratar con personas, que creo que puede ser, como digo, muy útil para ayudar a que la gente viva un poco mejor y sufra menos. Entonces, Alberto, ¿tú dirías que estamos diseñados para ser felices o para sobrevivir? Pues no sé qué piensas aquí. Luego queremos que haya una parte de participación. Luego hacemos un chiste. Lo siento. A mí me gustaría pensar que sí, que estamos diseñados para ser felices, que es una cosa alcanzable, pero en general lo que sabemos también por neurociencia parece que es más bien que el cerebro es un dispositivo que nos mantiene con vida y ya estaría. O sea que básicamente esta especie de flan de 1,5 kilos que tenemos en la cabeza elabora todo el tiempo teorías anticipando que viene a continuación para mantenernos vivos. De ahí se explica también que tengamos un montón de pensamientos anticipatorios y que la ansiedad, la angustia, preocuparnos continuamente sea algo casi inherente y difícilmente evitable del todo. Yo diría que estamos más bien diseñados para sobrevivir, o eso es lo que ha premiado la evolución, aquellos que se adaptaban más, y la felicidad a veces es un resultado de una forma de, me imagino, que de gestionar un poco tu vida y cómo reaccionas a todo ese tipo de estímulos. ¿Sí? Totalmente. A mí me gusta utilizar una metáfora. Como a los psicólogos nos gusta ponerle nombre a las cosas, que si el síndrome del impostor, el síndrome postvacacional, yo he creado uno que se llama el síndrome de Doctor Strange. No sé si habéis visto alguno las pelis de Marvel. Sí, vale. Pues nosotros como seres humanos con ansiedad somos como el Doctor Strange en Infinity War cuando empieza a ver todos los futuros posibles, donde, bueno, al final, pues aquí no matamos a Thanos, aquí tampoco, en este sí lo seguimos. La ansiedad funciona de una manera bastante parecida a nivel evolutivo, pero sin que haya un futuro bueno. Todos los futuros son horribles y probablemente el examen lo voy a suspender, si voy a la carretera voy a tener un accidente, e imaginar todos esos futuros posibles donde todo sale mal es parte de la ansiedad que vivimos hoy en día, porque en realidad no vamos a salir y nos va a comer un mamut en principio, ¿no? Parece que...
Todo habla por ti, yo lo tengo en la lista. De miedos. Sí, es verdad que la evolución premió, podemos entender tal vez, a aquellos que pensaban mal de un matorral que se movía. Aquellos que eran paranoicos y que pensaban que había un león y salieron corriendo, por una cuestión estadística, fueron los que perpetuaron más sus genes. Aquellos que pensaban que detrás del matorral había un lindo conejito, palmaron la gran parte de ellos. Así que somos un producto también de ese tipo de Homo sapiens, que vivían en un estado de alerta. Total. Toda esta parte, cuando tú la cuentas en consulta, ¿cómo le ayuda a la persona a entender un poco que su mente o su cerebro es producto de la evolución? Pues es interesante y lo quiero conectar a lo mejor con un tema que a mí me fascina, al que he estado mucho tiempo estudiando y aprendiendo, que es un tema poco conocido, los super shrins, los superterapeutas. Parece que hay una serie de terapeutas que tienen resultados por encima de la media, que son más eficaces, y una de las características concretamente que parece que se repiten en terapeutas que son muy eficaces es que consiguen ofrecer explicaciones plausibles a la sintomatología de las personas que vienen a consulta. Es algo así como ofrecer explicaciones que encajen, que tengan sentido, que tengan coherencia con lo que las personas cuentan y que les sean útiles también, porque sabemos que el factor de entender o tener explicaciones en general no nos ayuda, no es una necesidad siempre, no es una condición sine qua non de cualquier tratamiento. Yo al menos no lo creo que a veces hay personas que nos dicen, bueno, tampoco quiero que me digas de dónde viene esto, quiero que me ayudes a solucionar o a gestionarlo de forma diferente. Pero en general parece que todo lo que sea certidumbre y entender mejor qué no ocurre nos ayuda y es una característica, efectivamente, de terapeutas muy eficientes, eficaces, ofrecer buenas explicaciones. Tal vez ahí yo creo que he intentado inyectar explicaciones en consultas que tengan sentido, que estén alineadas con la ciencia, con lo que sabemos, y que ofrezcan también explicaciones más normalizadoras y diferentes. ¿Sí? Lejos de patologizar, por supuesto, que yo creo que hoy en día poca gente defiende toda esta idea de etiquetaje diagnóstico como algo patologizante, claro. Pero... Cuando escribiste el libro, ¿tu objetivo era algo similar a lo que estás contando, en la parte más terapéutica? ¿O cuál era? No sabía lo que hacía cuando escribía el libro. No, al final, sí, lo que decía tiene que ver con que yo tenía interés por conocer más sobre ciertos temas. El hecho de investigar me fue ir encajando piezas, básicamente. Nunca le di un sentido, nunca pensé en voy a hacer algo que sea un libro de autoayuda o que directamente impacte a la gente. Yo tenía el convencimiento de que tenía que compartir cierta idea de una forma sencilla, que yo había ido pensando. Y bueno, sí es verdad que a esta altura sí creo que, porque también la gente que ha leído el libro me ha ido diciendo, que sí que finalmente parece que le ayuda a replantearse algunas cosas en su vida, aunque no es un libro de autoayuda tal cual. Sí, sí. Entonces, ¿crees que has cumplido el objetivo más o menos que podrías tener en mente? No lo sé. O sea, el objetivo, en realidad, como era algo para mí y por mí, sí, es muy egoísta, pero yo el libro lo escribí porque me apetecía escribirlo, porque creía que era buena idea compilarlo todo y ese objetivo se cumplió. Tenía expectativas muy bajas. No pretendía mucho más. De ahí ahora, para arriba. si además tiene algún tipo de efecto sobre la gente, pues mejor todavía. Y así como conclusión, por pasar ya a un preguntas y respuestas y terminar un poquito, hemos hablado de Elemental, hemos hablado un poco de los modelos mentales, de cómo utilizar pues, este libro en consulta, pero ya que el público que tenemos al final son estudiantes, ¿para qué puede serle útil a ellos este libro? Pues voy a intentar contestar a eso. Yo lo que creo es que tienen poco tiempo para leer cosas que no sean todo lo que implica la asignatura, los exámenes. Hay una figura que a lo mejor también os suena, que son los filósofos de la ciencia, que yo creo que es algo súper necesario. Uno de los problemas de la hiperespecialización, que es algo también que abordo en el libro, y es que la ciencia avanza mucho a base de compartimentar el conocimiento y efectivamente hay gran parte de los hallazgos y de los inventos que hay tienen que ver con seres humanos metidos en el laboratorio sin vida, dedicándose a una cosa solamente, a investigar sobre tal célula que está en el estómago, que tiene una enzima, que tal. Pero no podemos perder de vista que necesitamos también hacer lecturas globales, lecturas más desde arriba. Los filósofos de la ciencia vienen un poco a ser también polímatas, a juntar, a ser creativos, a conectar diferentes áreas de conocimiento y a ofrecer visiones más globales, porque yo creo que si no, la ciencia pierde también el rumbo, el horizonte. Si investigamos de una forma tan compartimentada, los profesionales, los científicos no se comunican, no comparten conocimiento, yo creo que tenemos un futuro un poco más complicado. Entonces, yo creo que tal vez un poco el libro va mucho de
filosofía de la ciencia, tener una visión más global desde arriba, y es verdad que antes hablaba de la Torre de Babel, que creo que es súper agobiante a veces en la carrera y en los máster cuando nos bombardean con tantísimas teorías, que tengamos la capacidad de hacer lecturas un poco más simples desde arriba, de en dónde encaja cada cosa o qué conecta con qué, puede ser tal vez una buena herramienta para que el conocimiento no caiga en cajones extraños, sino que tenga un sentido, todo conectado. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho, por hacerlo un poco más práctico y traerlo un poco más a tierra todo eso que tú comentas y por qué puede servir o si yo estoy empezando, en qué me podría ser útil. Al final, cuando nos enfrentamos a un paciente, tenemos una persona delante y nos pide ayuda, nos hace una demanda y tenemos que básicamente intentar crear algún tipo de explicación de su problema. El tener en tu mente muchos temas diferentes que te puedan encajar en una explicación en su vida, la verdad que eso puede ser maravilloso. ¿No estás de acuerdo, Ainhoa? Sí, porque al final creo que simplifica mucho las ideas que tiene la gente en la cabeza y elimina mucho ruido. Y como tenemos que eliminar ya el ruido y dejaros tranquilos, si os parece bien, si tenéis alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos comentado, charlado ¿Tenemos un en este micrófono ratito. por aquí? El micrófono no está, ¿verdad? Bueno, venga, adelante, si quieres. Sí. Bueno, primero, muchas gracias. Y quería preguntar, cuando dices que usas como conocimientos aparte de la psicología, como por ejemplo la antropología, la filosofía y tal, ¿eso lo usas para ti mismo? Perdón, porque estoy hablando de tú, pero... Sí, no, por supuesto, habla de tú. Soy muy joven, puedes hablar de tú. ¿Para ti mismo o también si lo explicas al paciente? Por ejemplo, si lo explicas, si tú entendieses la ansiedad del paciente como que el cerebro está diseñado para sobrevivir y por eso como que busca cualquier amenaza, y hoy en día no son amenazas reales como que no hay ningún animal para comer, sino que pues son amenazas del mundo moderno. ¿Tú eso se lo explicarías así al paciente también? O sea, las herramientas las estás usando tú como terapeuta como para el paciente, ¿no? Sí, parece que se ha comprobado que el lenguaje muy técnico y muy experto nos aleja de la gente. Yo creo que suele ser más útil en general adaptar el lenguaje, contar, incluso contar historias. Al final, muchos autores de diferentes disciplinas coinciden que somos historias andantes. No es tanto lo que nos ocurre, sino lo que nos contamos que nos ocurre, también es lo que nos ocurre, por supuesto, en circunstancias. E intentamos, efectivamente, aquello que incluso para nosotros son herramientas o cosas en las que investigamos, aprendemos o leemos, o libros que nos parecen interesantes, tal cual, los compartimos y hacemos partícipe a las personas. Aquí el criterio tal vez es el ajuste, no se trata de ir contando chapas y rollos a la gente en consulta porque te interesa tal tema, entonces, espérate, que te voy a contar yo un libro que me leí el fin de semana, no es eso. Es un poco lo que decía Javi, la pericia, que también es algo que tiene curva de aprendizaje, para ver de todo lo que tú has aprendido y tienes en mente, qué es lo que puede encajar, ser útil, dar sentido a la vida de la persona que tienes delante. Eso es un poco tal vez lo que se desarrolla con buena formación y con buena práctica clínica, creo, sí. No sé si te he contestado a la pregunta. Más cosas, venga, por ahí. Pero me da curiosidad de que más demasiado la parte del pensamiento mágico, de ese marco evolucionista, que más tengo que encontrar. Yo creo que la forma más sencilla, para que os haga una idea completa, es hacer un repaso rápido de los capítulos, porque hay cosas como muy variadas, efectivamente. Todo el marco evolucionista es algo transversal. Cada capítulo está impregnado un poco de este tipo de lecturas, pero también se junta con neurociencia, con constructivismo, hay como muchas teorías que creo que tienen sentido. Leedlas vosotros, sí. Pero venga. uno a uno, se van a ir. Bueno, tú picotea. Picotea si quieres que se Bueno, haga una idea. por ejemplo, la parte del aburrimiento, la impaciencia, soñar despierto. Hay una parte que a mí me gusta mucho que es la de los sueños lúcidos. ¿Qué más tenemos por aquí? La lucha interna entre razón y emoción, emociones autoconscientes, lenguaje y bilingüismo, el cerebro enamorado, los suspiros, la intuición, falsos recuerdos, ego de confirmación. un poco de todo, ¿eh? La heterogénea, el estatus, tecnología y humanidad, telepatía, tecnología para la predicción de los estados de ánimo, trabajos sustituidos por robots. Sí, el último bloque va todo del futuro de Homo sapiens y ahí abordo temas que son actuales, pero no son... Lo de la telepatía, por ejemplo, es algo que llama mucho la atención, pero es algo en lo que ya se está avanzando.
Parece que hay formas reales, ya hay experimentos tal cual, en los que conseguimos comunicarnos mediante tecnología sin necesidad de utilizar el lenguaje, ningún otro tipo de interfaz. Entonces, bueno, intento también hacer de avanzadilla y ver hacia dónde vamos, algo muy complejo, no soy Nostradamus, pero me interesan mucho los temas también del futuro y bueno, el tema de la IA famoso también lo abordo y de cómo nos relacionamos con la tecnología, pantallas, etcétera, en fin. Intento hacer un recorrido tal vez demasiado amplio, pero yo creo que bueno, la cosa va... Pero también creo que así hay para todos los gustos, para la necesidad Sí, de cada puede uno. ser. Para la necesidad de cada uno, y ya no solo la necesidad de cada terapeuta, sino la necesidad de cada persona que se acerca y a lo mejor está rayado por el presente, por un problema que hay ahora y te sirven más unos modelos mentales, o está rayado por qué va a ser de nosotros el día de mañana y podemos tener, pues, hablar sobre la IA, sobre el transhumanismo, de cómo nuestra especie va a proliferar cuando este planeta explote y todos muramos. Gracias por hacer ese cierre. También. Sí, yo creo que como cierre, ¡boom! Más cosas, ¿alguna pregunta más, comentario? Sí. Venga. Una pregunta. Por la perspectiva en la parte de la cual has escrito el libro, así un poco viendo de lo que has hecho de la patología y de ver las cosas desde un sentido como más desde fuera, ¿no te cuesta, imagino, en consulta, que ahora mismo mucho los pacientes buscando soluciones rápidas, etiquetas que expliquen sus problemas, te cuesta transmitir esta oportunidad de entender la psicología o los problemas, o sea, tu forma de entender el problema del paciente le choca mucho, la acepta bien, presiona mucho porque le des una etiqueta, un nombre, Es una muy buena pregunta. Es un desafío total, porque es verdad que, tal y como estás planteando, creo que va en el pack de estilo de vida, vamos acelerados, estamos hiperestimulados, las pantallas, reels, entonces es verdad que en ese encaje en el que todo tiene que ser placentero, todo tiene que ser productivo, pues a veces es un desafío conseguir que la gente se pare, que reflexione, que mire a ver qué le preocupa, qué quieren cambiar en sus vidas. Yo a veces tengo la sensación, no sé vosotros qué pensáis, que, a ver, sin decidir cómo tiene la gente que vivir su vida, porque en ese sentido somos súper anormativos y cada uno decide cómo quiere vivirla, pero a veces cambiamos estilos de vida. O sea, en ese planteamiento acelerado que tú dices, es que es complicado. Creo que es un peligro que entremos en dar soluciones rápidas, efectivamente. Así que a veces yo creo que nos vemos mucho en intentar hacer ver a la gente que si consumen 5 horas diarias de Instagram y todo tiene que ser, como digo, un momento en el que es fantástico con un aguacate en la playa y si no tu vida es un fracaso, desde ese punto todo es tan ansiógeno, entonces es verdad que es un gran desafío, es un reto y tiene mucho que ver también con los tiempos que corren y con algo en lo que yo también soy optimista, por cierto, porque podemos caer en un derrotismo y decir, Dios mío, el ser humano no tiene solución, y es que creo que en general tenemos mucha más capacidad de la que pensamos para aprender, para darnos cuenta, de forma que ya hay muchas personas que hablan directamente y abiertamente de cómo tienen que empezar a reducir su uso de pantallas. Hace algunos años se puso de moda el ayuno de dopamina, que son días o fines de semana sin internet, sin conexión. Yo creo que tenemos más capacidad de la que pensamos de aprender, de autorregularnos, de darnos cuenta la deriva de lo que ha sido una transgresión brutal, la tecnología, las pantallas, internet, la inmediatez. Y sí que confío en que encontraremos poco a poco soluciones. Es una posición que decido adoptar y también esto se habla mucho del constructivismo. No es que sea más verdad menos verdad, a mí me resulta más útil creer y centrarme en la parte de capacidad de aprendizaje, de cooperación, de cómo somos capaces de darnos cuenta en definitiva cuando hay cosas que nos perjudican, porque hasta ahora también es cierto, y eso sí que está muy basado en ciencia, ahí menciono un libro que se llama Factfulness, hasta ahora ha sido así. Hemos superado prácticamente todos los hitos, todas las grandes dificultades en la historia, lo cual no significa que no haya problemas graves como guerras, como cambio climático, como todavía hay, por supuesto, desigualdades, etc. Pero la humanidad nunca vivió una época tan próspera, nunca. Teniendo en cuenta las últimas décadas, porque hay ciclos, por supuesto, y de nuevo puedo pensar que ahora mismo estamos en una época un poco más complicada por la geopolítica, pero esta idea que se menciona en un libro, como digo, que se llama Factfulness, que viene un poco a repasar todas las macrocifras, es brutal porque choca con el amarillismo y con todo el sensacionalismo y con todo lo que engancha nuestra atención, que es negatividad, catástrofe, drama. Todos los índices de pobreza, hambruna, educación, desigualdad nunca estuvieron mejores que ahora. Nunca, jamás. Pero no tenemos la sensación diaria, creo yo, cuando nos levantamos por la mañana de que las cosas van así, sino todo lo contrario, porque el bombardeo de
cosas que captan nuestra atención, peligros, amenazas, catástrofes, hace que tengamos un sesgo que es un poco como comenzaba, que creo que sí que impacta en nuestro día a día. Levantarnos por la mañana con un pellizco pensando que el mundo es un lugar hostil en el que tenemos que desconfiar de mucha gente, en el que salves el que pueda, creo que sí impacta mucho en la forma en la que nos relacionamos también, en la que nos vinculamos, en las que... Así que yo creo que indicar esto como algo que tiene muchas consecuencias puede ser útil, tal vez esa es mi idea. También es muy chulo en consulta cuando alguien viene con un diagnóstico de, pues he visto en TikTok tal y creo que encajo. Que tú se lo normalices en su contexto, en una sintomatología que está reaccionando a algo que está ocurriendo, tranquiliza mucho y hace que también el tratamiento avance mucho más rápido. Y que no es tanto el diagnóstico en sí, sino que tú en esa situación específica te pasa algo parecido a, pero no es a. Y eso es importante. Y también, al final también, el contexto terapéutico, desde la sistémica breve que tenemos nosotros, que intentamos transmitir a los pacientes que se acercan, es un contexto en el que nosotros vemos al ser humano como un ser humano competente, con recursos, que va en una óptica diferente a etiquetaje, a diagnóstico. Muchos terapeutas de otros modelos, pues llegan, lo primero que te hacen es hacerte una evaluación, pasarte una entrevista y pasarte 4 cuestionarios para ver qué tienes. Eso ya desde el principio es diferente en nuestro modelo y de cómo abordamos esas primeras sesiones. Por tanto, hay gente que viene con la etiqueta, evidentemente sí, pero también es cierto que el contexto hace que obviemos eso y vayamos a qué necesitas. Y también nosotros nos ajustamos mucho a, ¿es necesaria la etiqueta en este caso? A lo mejor nosotros mismos, por ejemplo, yo soy la neuro del centro, muchas veces vienen a mí, derivados por ellos, de en este caso creemos que sí es necesaria una etiqueta o una evaluación completa, y se hace y ayuda también, pero también ajustarte al caso que tenga delante. Que no vaya como primera opción. ¿Alguna preguntilla más? Sí, no sé si tenemos ya que ir acabando, creo. Imagino. Sí. Así que nos van a echar ya. Pues nada, nos vamos entonces. Yo agradecer de nuevo a la Universidad de Loyola, que además yo comencé aquí hace, yo no sé si 12 años. He sido profesor durante mucho tiempo de máster, ahora estoy más en grado, sobre todo en Córdoba, pero bueno, sigo vinculado a Loyola, así que agradecer un poco también todo este foro. Totalmente. Y a vosotros gracias. por toda la presentación, por toda la charla amena. Y muchísimas gracias a todos por quedaros y por atender a esta charla. Muchas gracias. Gracias. Que vienen a práctica la consulta y les digo no se puede ser tan psicólogo, ¿no? Para hacerlo bien no ser tan psicólogo, ¿no? Yo creo que lo que habéis intentado es Coincido plenamente, sí, sí. Entonces es un mensaje muy bueno para todo lo que hemos escuchado hoy, ¿no? La pedazo de clase de neuropsicología que nos dejó a la mitad fundido con Jordi, después el tema de sexualidad, ahora con los TLP y hemos acabado con ellos, yo creo que es un día bastante denso. Mañana a las 9:30, por favor, puntuales, porque si no ya arrancamos mal. Muchas gracias y que descanséis. Hasta mañana. Gracias.